Mi hermana menor y yo nos vestimos como jóvenes educados, enviados al campo en la década de 1972, contemplando la inmensa extensión de tierra y las hileras de pequeños bungalows de tierra. Nos abrazamos y lloramos diciendo que perseveraríamos hasta el examen nacional de ingreso a la universidad y luego nos iríamos. Pero realmente soportamos 10 años de tiempos difíciles. Cuando un soldado vino a proponerle matrimonio, mi hermana menor dudó. Tras considerarlo detenidamente, tomé una decisión por ella. Rechacé la propuesta y le pedí que esperara a la reforma del examen nacional de ingreso a la universidad. Sin embargo, mi hermana menor no aprobó el examen. Al mismo tiempo, el soldado que originalmente había venido a proponerle matrimonio a mi hermana menor fue ascendido una y otra vez. Condujo un coche y se llevó a su esposa. Mi hermana menor se volvió loca. Tomó unas tijeras y apuñaló a mi cuervo con fiereza. Una y otra vez. Es todo culpa tuya. Has arruinado mi destino. Por fin entiendo que soy la protagonista femenina de una novela de viajes en el tiempo. Pero me hiciste perder la oportunidad de casarme con el pez gordo de la novela de viajes en el tiempo. Y me hiciste perder la felicidad que debería haberme pertenecido. Mereces morir. Cerré los ojos llenos de odio. Al volver a abrirlos, recordé el día en que le propusieron matrimonio a mi hermana menor. Sí, sí. Me despertaron los gritos de excitación y miré instintivamente en dirección al sonido. Era mi hermana menor, Estella, que parecía un poco más joven. Y la tía May, quien una vez vino a proponerle matrimonio a mi hermana menor. Mirando el rostro joven y hermoso de Estella y escuchando las palabras casi idénticas de la tía May. En esta escena inquietantemente familiar. Tuve una audaz sospecha en mi corazón. Me toqué el cuello casi temblando. No tenía nada de malo. No había agujero. Y no había sangre fresca y caliente. Solo había la frescura de la piel. Subiendo y bajando con mi respiración. Renací. No, éramos Estella y yo. Ambos renacidos. Miré atentamente a Estella, quien había tomado una decisión muy diferente a la de su vida anterior. Y así lo pensé. En la vida anterior. Cuando Estella enfrentó la propuesta de matrimonio. Estaba bastante indecisa. Vino a mí con lágrimas en los ojos y me dijo, hermana. No sé qué hacer. Por favor, toma una decisión por mí. Haré lo que me digas. No solo éramos hermanas muy unidas, sino que también nos cuidábamos mutuamente y luchábamos por sobrevivir en esta época diferente. Estella no era solo mi hermana menor. Era como la mitad de mí. Por supuesto. Acepté. Los aldeanos eran xenófobos y siempre menospreciaban a los jóvenes con educación que no sabían hacer bien las tareas agrícolas y parecían estar robándoles la comida. No se me daba bien hablar. Así que para recopilar información y tantear el terreno, solo podía hacer cosas. Di la mayoría de mis raciones a otros. Realicé trabajos forzados para las tías del pueblo. Y ayudé a las niñas del pueblo con sus estudios y a vestirse. Solo así pude recopilar información sobre la familia que vino a proponerle matrimonio a Estella. En general, la familia Héctor parecía decente en apariencia, pero por dentro era un caos. Se lo comenté a Estella. Temía no poder explicarlo con claridad por mi torpeza. La llevé a escondidas a echar un vistazo. Como resultado, cuando vio los trapos colgados en el patio de la hermana de la familia Héctor, Minus, en Minus Lab, perdió el interés al instante. Su linda carita palideció. Y ella siguió llorando. Hermana. No puedo con esto. Por favor, ayúdenme. Por eso rechacé la propuesta de matrimonio. Pero ¿cómo podía tratarme así? Sin mencionar que desde el día que fuimos al campo, la había cuidado en todas partes. Ganaba 8 puntos de trabajo al día y se los daba a ella. De lo contrario. Con solo ganar puntos de trabajo al día, se habría muerto de hambre hace mucho tiempo. Gracias a esto pudo destacar entre la multitud con su belleza, ya que trabajaba menos. No se cansaba ni consumía energía. Y además recibía más. Así que su piel estaba bien. Y su cabello era negro y brillante. La cuidé durante 10 años.
Pensé que ni siquiera una madre biológica llegaría a semejante extremo. Es más, yo solo era una hermana mayor. Una hermana mayor que solo le llevaba 3 años a Estella. Pero Estella, por su renuencia e insatisfacción, me mató brutalmente. Ignorando por completo mi ayuda a lo largo de los años y nuestra experiencia compartida con ella y sus aflicciones. Tras renacer, Estella ansiaba cambiar su propio destino. Charlaba animadamente con la tía May. Tenía la cara roja. Y aún sostenía firmemente en la mano una bolsa de azúcar blanca. Como si se diera cuenta de que acababa de hablar demasiado alto. Ahora hablaba en voz baja. Pero su emoción seguía siendo inconfundible. Itai. Estos soldados defienden el país. Y las esposas de militares sostienen a la pequeña familia en casa. ¿A qué le tenemos miedo, aunque sea un poco difícil o agotador? Es nuestro deber y también nuestro honor. Y adiós. Por favor, no me culpes por no ser reservado. Desde que solicité voluntariamente ir al campo, no le temo a las dificultades. Siempre he querido contribuir al país. También admiro y aprecio profundamente a estos soldados que defienden la patria. Casarme con ellos y luchar junto a ellos es mi deseo y aspiración. Lo que dijo hizo que la tía May sonriera de alegría y no parara de elogiarla. ¡Qué buena chica! ¡Qué directa! Generosos. Y rectos. La familia Héctor tiene mucha suerte. Muchas propuestas de matrimonio fracasaron antes. Pero ahora creo que te esperaba. Estella sonrió aún más feliz. Los protagonistas masculino y femenino están destinados a estar juntos. Este es el destino que debería haber sido mío. Así que esta vez, no permitiré que nadie lo cambie. La tía May no entendió la última frase porque no se la dijo a ella, sino a mí. Torcí las comisuras de los labios. Miré a Estella en silencio. Me miró con fiereza. Al ver que estaba sentado allí, obediente e inmóvil, me dijo: ocúpate de tus propios asuntos. De lo contrario. Señaló su cuello. ¿Era una amenaza para mí? Era realmente ridículo y sin palabras. ¿Me apresuré a meterme en tus asuntos? Esta vez. Aunque vengas a mí llorando o me amenaces de muerte, no me meteré en tus asuntos. Estella. Ya que tomaste tu propia decisión. No importa si los días son buenos o malos. Ya no puedes culpar a los demás. Miré a Estella, y no muy lejos. Estaba radiante de alegría, con una mueca burlona en los labios. Esta vez. No me importarás. Estella pronto se juntó con el pez gordo de su novela de viajes en el tiempo. Los dos tenían citas todos los días. Salían de día y volvían de noche. No trabajaban ni intercambiaban puntos de trabajo. Al regresar al dormitorio de jóvenes educados, estaban llenos de arrogancia y miraban con desdén a los jóvenes educados y exhaustos. Las mujeres deberían ser amables consigo mismas. El ambiente general es así. Creo que deberíamos aceptar la situación. No pensar más en volver a la ciudad. Encontrar un hombre es mucho más fácil. Algunos jóvenes educados dijeron que confiaban en las montañas. Las montañas se derrumbarán. Confiar en la gente. Se escaparán. ¿Cómo puedes confiar en los hombres? Algunos jóvenes educados aún querían decir que el comportamiento de Estella no estaba bien. No cambió ningún punto de trabajo. ¿Qué comería y usaría? Ya usaba las cosas del hombre. ¿Y esto no les daría a otros una excusa para criticarla? Los oí hablar de estas cosas. Y también oí que dijeron que todas eran mujeres y querían recordárselo. Pero Estella mantuvo la cabeza en alto con una expresión de: mi hombre es el mejor. Los pocos jóvenes educados volvieron a mirarse. Y la mayor cambió sus palabras y dijo que no todos los hombres son como Héctor. Estella sonrió de alegría, por supuesto. Levantó la barbilla. ¿Acaso el hombre que me gusta podría ser tan arrogante como un pavor real? Complacida con los halagos. Incluso abrió el armario. Generosamente sirvió una cucharada de azúcar blanco. Lo mezcló con agua y lo compartió con ellos. No saben lo bueno que es conmigo y cuánto me valora. ¿Sabes qué he estado comiendo estos días?
Vamos al restaurante Don Fengran todos los días y comemos ese cerdo estofado. Héctor me añade carne constantemente y me dice que coma más. Sacó la barriga y me miró. Es redondo. Y está lleno de buena comida. Hoy es especialmente diferente. Mi familia, la de menos y menos pérdidas, también vino. No paraban de elogiarme en el restaurante. Sobre todo mi madre, la de menos y menos ley. Dijo que vengo de una familia de eruditos y que sus tumbas ancestrales están echando humo azul por tener una hija con menos y menos ley como yo. Dijo que todos los niños de la familia me escucharán en el futuro. Y seré la segunda al mando en casa. ¡Qué buen matrimonio! ¿Cómo puede alguien decir que no es fiable? También dijeron que la ley de la madre menos y menos es parcial. Y los familiares no saben cómo agradecer. Siempre pensando en aprovecharse y en no poder valerse por sí mismos. Pero cuando los conocí hoy. No es así en absoluto. Mi madre, menos y menos ley, es amable y gentil. Y mis hermanos y hermanas también son unidos, amigables y tratan a la gente con sinceridad. Incluso dijeron que mañana trabajarían para mí, y que ganarían puntos. También dijeron que me darían 201 libras por la novia. La persona que dice esas tonterías es una simple zorra. Los pocos judíos con educación quedaron desconcertados por un momento. Pero al ver el agua en sus manos, repitieron, eso es demasiado. De hecho hay una plaga entre la gente común. ¿Cómo pudieron pasar por alto una al eliminar las 4 plagas? Estella añadió en voz alta, es una zorra pretenciosa. Merece que le apuñalen la garganta y le corten la lengua. Mi mano, que pasaba las páginas del libro, se detuvo. Levanté la vista. Y Estella me sonreía. Celia. ¿No lo crees? ¡Ay! ¿Sabes quién es? En medio de la vergüenza. Sorprendido. Y con las miradas de sospecha de todos, cerré el libro con calma. No sé si es ella o no. Pero la familia Héctor te queda bastante bien. Son todos unos lobos blancos desagradecidos. Ya que prometiste matrimonio y eres quien te provee de comida y bebida, y te da dinero para gastar, recuerda no venir más a mí a aprovecharte de mí. Oh. Ah. Por cierto. Ya que tienes dinero. Por favor, devuélveme las cosas mías que usaste estos últimos años. El rostro de Estella palideció. E hizo pucheros. Quería discutir. Levanté la mano para interrumpirla y dije, no hay pruebas para otras cosas. Pero en cuanto a los puntos de trabajo y el grano, el anotador de nuestro equipo de producción los registró con claridad. Tomé el papel y calculé. Finalmente rumbo a Selma y Sei. Dije que lo convertí en nuestro MB. Cuesta 268 yuanes. Los jóvenes educados volvieron a mirar a Estella. El joven mayor, llamado Xiao, parecía reflexionar. Inmediatamente volvió a servir el agua. Negó con la cabeza y se dio la vuelta. Los otros también le devolvieron el agua. Dijeron jaja. Ni siquiera lo he bebido todavía. Sigue limpio. No tengo sed. No lo beberé. Gracias. Pero tengo mucho sueño. Me voy a la cama. El rostro de Estella se ensombreció. Y apretó los dientes un buen rato. ¿Cómo podía ser tanto? Agarró el papel y lo revisó un buen rato. Finalmente se dirigió a Estella. Ella soltó, solo usé un poco de lo tuyo. ¿De verdad eres tan tacaño? Un poco. Solía usar mis cosas sin pagaré. Y eso no cuenta. Son puntos de trabajo. Que graba el anotador del equipo de producción. Ya verás. Cuando me case. Tendré una buena vida. Si vienes a suplicarme, definitivamente no seré tan mezquino como tú. Sonreí. Con que investigues un poco más, sabrás que la familia Héctor no tiene buena reputación. Toda la familia no hace nada y solo depende de chuparle la sangre a su segundo hijo, quien se unió al ejército. Los 2 ancianos usaron el salario de su segundo hijo para casar a su hijo mayor. Construir una casa para su hijo menor. Y enviar a sus nietos a la escuela.
Las hermanas Minus y Minus Lab y las hermanas menores hicieron lo mismo. Consideraron el dinero del segundo hijo como suyo y buscaron todo tipo de maneras de pedirlo. Sin embargo, aunque Héctor ha ayudado mucho a su familia, no tiene ninguna participación en la familia. Ya sean nuevos o viejos. Como soldado, Héctor aún no se ha casado. Y las travesuras de su familia sin duda explican la mayoría de las razones. En la vida anterior, lo tomé en cuenta y casi se lo expliqué claramente a Estella. Dije que la familia Héctor no lo soltaría. Era como una gallina de los huevos de oro. Y que definitivamente guardarían su dinero en sus manos. Sin embargo, cuando uno se casa y forma una familia, es inevitable tener algún interés egoísta. Así, la esposa de Héctor no será considerada parte de la familia. Será vista como una enemiga que quiere dividir sus bienes. Definitivamente no permitirán que la esposa de Héctor se una al ejército con él. Y seguramente intentarán causar problemas en su relación. Con la insensata piedad filial de Héctor, que podría llamarse indulgencia con su familia. Su esposa inevitablemente tendrá que hacer concesiones poco a poco. En una época como esta. Para un joven educado que se ha casado. Con familiares y amigos lejos. Un esposo en quien no se puede confiar. Y la familia de un esposo que te considera una enemiga. ¿Cómo puedes tener una buena vida? En la vida anterior, Estella también lo comprendió claramente. Pero ahora lo ignora por completo. Creo que probablemente está imbuida de la imagen de Héctor alcanzando el éxito y la fama, conduciendo un coche para recoger a su esposa. Generalmente no piensa tan profundamente. Se considera tarde para que una esposa militar se una a la unidad de su esposo en menos de 3 años. Sin embargo, Héctor no recogió a su esposa del pueblo hasta 10 años después. Claro. No se lo recordaré. Al contrario. Sonreí y dije, espero de verdad que se casen pronto. La madre de Héctor dijo que se encargaría de los preparativos de su boda y no dejaba de pedirle a Héctor que hiciera cosas. Así que la cita de Estella y Héctor tuvo que cancelarse. Y ella tuvo que valerse por sí misma para la comida y otras cosas. Quería aprovecharse. Pero le respondí. Me regañó furiosa por ser tacaña. Y entonces Estella lo pasó mal por un tiempo. Las grandes promesas que le hizo la madre de Héctor, como pedirle a Leo que trabajara para ella y otras ideas. Ninguno se cumplió. Al contrario. Poco después de que Estella terminara su obra. Tenía que apresurarse para enseñarles a los niños. Y poco a poco se fue demacrando. Aún así, quería que trabajara como su peón. Pero la ignoré. Apretó los dientes con rabia y murmuraba a diario que yo era desalmada y que su paciencia valdría la pena. Y su boda también le hizo creer firmemente que su decisión era la correcta. Héctor gastó dinero en comprarle una bicicleta como dote y la llevó en brazos 3 veces a la entrada del pueblo desde el dormitorio de jóvenes educados. Estella lucía un maquillaje delicado. Su aspecto era completamente diferente al desaliñado habitual. Antes de irse, dijo, Celia. Una vez que salga por esta puerta. De ahora en adelante. Habrá una gran distancia entre nosotros. Seré la esposa de un funcionario. Y tú también. No importa lo bien que estudies. Seguirás siendo solo un humilde trabajador. Dije. Ya que eres tan noble ahora. ¿Puedes devolverme el dinero que te presté? ¿Un plebeyo? Cuando Estella oyó esto, se rió y dijo, ¿crees que estas son las generaciones posteriores? ¿Habrá una citación judicial? Celia. Celia. ¿Has oído alguna vez que quien debe dinero es el jefe? ¿Y si no lo pago? ¿Puedes golpearme o robarme? Mientras decía esto, palmeó su bolso abultado e incluso me enseñó la esquina de un billete. Me señaló y dijo, es mi capacidad para pedir dinero prestado. Y es tu estupidez prestármelo. Ella se rió y dijo, probablemente esta sea una lección que pagas por tu estupidez. No tienes que agradecerme. Yo también sonreí y dije, tienes tantas falacias. ¿Pero sabes lo que significa que una persona descalza no le teme a una persona con zapatos? ¿No temes que te denuncie? Estella se quedó con la mirada fija mientras me escuchaba decir palabra por palabra.
Si no devuelves el dinero, te denunciaré. Como esposa de un funcionario, no quieres eso. ¿En serio? Ay, ay. Una persona con problemas ideológicos y de comportamiento no puede ser la esposa de un funcionario. Oh, sí. Estella apretó los dientes y me preguntó con lástima, como una víctima. Celia. ¿De verdad no soportas verme bien? La ignoré. ¿Será que no soporto verte bien solo porque no me sacrifico por ti? En plena noche. Me metí a escondidas en su habitación. Le abrí el bolsillo. Y le quité el zapato de Estella, que costaba menos de $200, como regalo de boda. Ya que eres un holgazán, esta vez seré un ladrón. Esta vez. Me tocó sonreír felizmente. Perra. Devuélvemelo. Salí corriendo. Estella llevaba un tiempo muerta y estaba tan frágil y débil que no podía correr más rápido que yo. La vi retroceder abatida como un pollo empapado y luego arrojarse a los brazos de Héctor para recuperar el ánimo. Ojalá pudiera sobrevivir en el ambiente caníbal de la familia Héctor. Después de todo, la madre de Héctor podía dar fácilmente 200 yuanes porque creía que no había nadie en la familia de Estella. Entregárselo fue solo una formalidad. Y el dinero seguía siendo de la familia Héctor. Pasando del bolsillo izquierdo al derecho. Pero ahora. El dinero había desaparecido. Sería extraño que la familia Héctor no se volviera loca y armara un escándalo. Se decía que las luces de la casa de la familia Héctor estaban encendidas toda la noche. Y de vez en cuando se oían gritos y llantos. Sonreí y lo ignoré. Pero Héctor vino a buscarme en secreto. Realmente tenía el aire del protagonista masculino de una novela de viajes en el tiempo. Con cejas en forma de espada. Ojos brillantes. Hombros anchos. Y cintura estrecha. Luciendo llena de rectitud. Sosteniendo una abultada bolsa verde. Luciendo muy elegante. Pero la realidad seguía siendo la realidad. Y él no era perfecto. Dijo. Camarada, ¿te conviene salir un momento? Tengo algo que decirte. Había un tabú estricto sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Y además Héctor era el recién casado esposo de Estella. Sería estúpido causarme problemas. No es conveniente. Simplemente di lo que tengas que decir. No hay nada que los demás no puedan oír. El rostro de Héctor se ensombreció un poco y dijo, no estoy aquí para causarte problemas, camarada. Estella hizo mal en deberte dinero. Y debería devolvértelo. Sacó una lata de extracto de leche malteada y una botella de crema desterradora de la bolsa verde y se las entregó. Diciendo, este es un regalo de disculpa. No lo tomé y esperé a ver qué diría. Pero en realidad, esos 200 yuanes no son propiedad de Estella. Mis padres los ahorraron por fidelidad y pertenecen a toda la familia. No puedes quitármelo. Dijo con rectitud. Camarada, rumbo a Silbrán. Hablaré con el jefe de la aldea y transferiré directamente los puntos de trabajo de Estella a tu cuenta. Durante los festivales te enviaré algunas cosas o te daré algunos cupones como compensación, dije con desdén. Imposible. Estás soñando despierto. Dejando de lado que Estella apenas trabaja en la granja, y tardará muchísimo en devolverme los puntos de trabajo que me debe. Y además, como no somos parientes, ¿a quién le importan las cosas de tu Héctor como compensación? Héctor frunció el ceño y dijo con voz grave. Camarada Celia. No se debe pensar en tomar cosas que no son propias. ¿Verdad? Además, lo hago por tu propio bien. Como jovencita, tener 200 yuanes es suficiente para deslumbrar. Lo dijo con gran énfasis. ¿Es una amenaza para mí? No. Es solo mi preocupación por ti. Camarada. Antes de que pudiera enojarme, llegó Estella. Trajo consigo a un grupo grande de aldeanos. Todos. Vengan a echar un vistazo. Una zorra está seduciendo a un hombre casado. Llevémosla a la plaza y mostrémosla al público. Se abalanzó sobre mí y también trajo a algunas de sus hermanas para que me sujetaran la mano e intentaran arrebatarme los 200 yuanes.
Con las manos atrapadas, me impulsé directamente del suelo e hice una voltereta hacia atrás. Les di patadas a Estella y a su hermana en la cara, a ambos lados. Perra. Perra. Viendo que cada vez se reunía más gente y los susurros se hacían más fuertes. Incluso algunos tíos entrometidos se acercaban a ayudar. Justo cuando las manos lujuriosas estaban a punto de tocarme la pierna, grité rápidamente. Amigos. Camaradas. Por favor, pídanle al jefe de la aldea que venga y haga justicia por mí. Informo que Estella y Héctor quieren practicar un comportamiento feudal. Usaron el dinero que me debían como dote. Estella dijo eso a menos que me convirtiera en una de las esposas de Héctor. Nunca me devolverá el dinero. Grité desesperado con la caza satisfecha. Me obligaron a ser su concubina. En cuanto oyeron el explosivo, todo el pueblo acudió corriendo. Y el jefe también. Después de que el jefe de la aldea comprendió la situación, me dio una breve crítica y luego reprendió severamente a Héctor y Estella. Criticó severamente la idea de Héctor. Si quieres devolver el dinero, devuélvelo. ¿Por qué quieres obligar a alguien a casarse? Incluso regalaste crema evanescente y extracto de leche malteada. No creas que puedes obligar a alguien a ser concubina, solo con estos dos fanfarrones. Héctor. No te limites. Héctor tenía el rostro sombrío y se disculpó con el jefe de la aldea. Se inclinó y sonrió con amargura y desánimo. Jefe de la aldea. Yo también me avergüenzo. Pero no fue fácil para mis padres ahorrar ese dinero. Esos 200 yuanes no son poca cosa para nadie. Los gastos de vida de toda nuestra gran familia dependen de esto. Tíos y tías. De verdad que no tengo otra opción. Tan pronto como dijo esto, muchos suspiraron. Sí. Si regalan 200 yuanes así, ¿cómo va a sobrevivir toda la familia? Me miraron con crueldad. Esta chica es realmente cruel. Se lo llevó todo de golpe sin darles tiempo a amortiguar el golpe. Es indignante. Mucha gente empezó a sentir envidia al ver que tenía una gran suma de dinero. Es natural pagar una deuda. Pero tú, chica, estás solo y desconoces las dificultades de mantener a una familia. Deberías sacar el dinero primero y dárselo a la familia Héctor. Cuando la familia Héctor supere esto, puede recuperarte poco a poco. Claro. Solo hay esta suma de dinero. Y todos quieren usarlo. Pero hay una urgencia en este asunto. Y la gente debería tener conciencia. Así que tomaré la decisión. Darle el dinero a la familia Héctor. Cuando lo necesiten en el futuro. Puedes hablar con la familia Héctor. Mi cabeza estaba tan furiosa que casi echaba humo. Pero probablemente no fue buena idea pelearme del todo con ellos. Al ver esos comentarios desvergonzados, sentí la sensación, perdida hace tiempo, de haber sido agraviado. Levanté las manos y me esforcé por encontrar una solución. El jefe de Dili tomó un sorbo de agua tranquilamente. Sostuvo en la mano la taza de cerámica con la inscripción «Servir al pueblo». Y dijo: «Está bien. Solo hay esta suma de dinero. Pero también es el dinero de la chica. ¿Por qué tienes tantas ganas de involucrarte?» Entonces me miró y me orientó con paciencia. «Chica, ¿cómo quieres administrar ese dinero? ¿Tienes alguna idea?» Se me iluminaron los ojos y lo entendí. Jefe Dili. ¿Puede el equipo de producción ayudarme a conservarlo? El jefe Dili sonrió y asintió. Circunstancias especiales requieren arreglos especiales. Lo convertiremos en puntos de trabajo y grano para ustedes. Pero no habrá ningún interés, amigos. También te lo preguntaré. Da la casualidad de que tenemos algo de dinero extra. Si lo juntamos con el dinero de la cuenta de Dili, podemos comprar 2 vacas. Asentí rápidamente. Ya que este grupo no soportaba ver que a otros les fuera bien. Probablemente no podría liderar hoy si no le devolviera el dinero a la familia Héctor. Pero si lo sacara para comprar vacas para los Dili y ellos pudieran beneficiarse, su actitud cambiaría de inmediato. Comprar vacas también me facilitaría el trabajo y me daría más tiempo para prepararme para el examen nacional de ingreso a la universidad.
Era una situación en la que todos salían ganando. Dije. No tengo objeciones. Ninguna objeción. ¿Y ustedes? Los pocos que me habían criticado ahora sonreían como flores. Muy bien. El jefe de Dilly es brillante. Celia es muy amable, pero de corazón pequeño. Algunos anuncios incluso me invitaron directamente a cenar en sus casas esa noche. Estella entró en pánico. Amigos. No escuchen a esta zorra. Ese dinero me lo robó de casa cuando intentaba ser amante. Todos. Convencíla rápidamente de que me lo devolviera. La multitud la ignoró por completo y empezó a hacer sus propios planes. Con estas vacas. Será mucho más fácil en el futuro. Y podremos ahorrar mucho dinero en tiritas. Cuando llegó Celia. Pensé que era especial. Efectivamente. Tiene un alto nivel de consciencia. El jefe de Dilly suspira con una sonrisa. Muy bien. Muy bien. Amigos, están muy unidos. Gracias. Muy bien. Entonces invitemos al anotador. El secretario. Y el director está aquí. Y podemos resolver este asunto directamente. Bien. El jefe de Dilly fue muy eficiente y trajo las vacas de vuelta en pocos días para ponerlas a trabajar en la tierra. Esto alivió un poco la carga de los aldeanos. Pude sentir claramente que muchas tías y mujeres me demostraban su bondad. Así que cuando la madre de Héctor vino a causarme problemas con sus hijos e hijas, uno tras otro, me protegieron con decisión. Uno por uno. Maldijeron a la madre de Héctor e incluso hablaron conmigo de chismes. Por ejemplo, como la familia Héctor maltrató e intimidó a Estella después de saber que no podrían recuperar el precio de la novia. Y toda la familia ni siquiera la miraba con atención. Afortunadamente, después de haber cumplido, Héctor sabía amar a su esposa y cómo cuidar de Estella. Ahora incluso llevó a su esposa a la ciudad a divertirse y no habían vuelto a casa en varios días. Uno de ellos también dijo que Héctor era un hombre excepcional. Era solo que la madre de Héctor parecía haber cambiado de naturaleza. En el pasado, ya habría ido a la ciudad a suicidarse. Ahora sí que se portaba bien. Y toda la familia sonreía. Nadie sabía qué tramaban. Quizás solo lo sabríamos cuando la joven pareja regresara. Hablando del diablo, aparece. Parecía que sabía que había mucha gente ansiosa por ver el espectáculo. Estella regresó con sus mejores galas. Cuando la noticia llegó a mis oídos como el viento, yo todavía estaba removiendo la tierra en el campo. Era la hora en que el sol estaba en su punto más fuerte. Y yo sudaba a mares y estaba completamente sucio. Estella llevaba un pequeño sombrero de paja. Llevaba una pequeña botella de agua. Vestía un vestido de dacrón recién hecho y calzaba pequeños zapatos de cuero. Se paró frente a mí con orgullo. Celia. Estás ocupada. Es muy agotador. Y no es bueno para la salud. ¿Acaso el pueblo no acaba de comprar vacas? ¿Por qué no las has usado? Celia. La gente de... Entonces debe ser... ¿Es que hasta el ganado te menosprecia? Estella rió. Después de todo. Mi esposo dijo que eres morena y delgada como un mono. No pienses demasiado. Mi marido solo estaba diciendo un hecho. No pretendía elogiarte ni compadecerte en absoluto. Héctor sí lo es. Qué lindo es tener a alguien que se preocupe por ti. Celia. Mira mi vestido nuevo. Ya sabes. Esto está hecho de tela dacrón. ¡Qué olor tan fuerte! Se tapó la nariz artificialmente y fingió tener dificultad para respirar. Diciendo. Celia, mírate. Te has vuelto muy ruda. Aunque te desnudes y te pares frente a la gente, seguirán diciendo, oh. ¿De dónde salió este mono salvaje y se convirtió en espíritu? El tono de Estella era dulce. Pero sus palabras eran como si quisiera escupir veneno. Me temo que en el futuro. De verdad que acabarás viviendo con la bestia, ¿verdad? Ni siquiera me inmuté y dije, vi que lavaste la ropa de toda la familia.
Alimenté a los cerdos. Y cuidé a los niños. Hubo un silencio instantáneo a nuestro alrededor. Y entonces Estella gritó. Eso solo ocurría en momentos especiales. He estado viviendo muy bien en otros momentos. Mi suegra y los demás me valoran, así que no pude evitar poner los ojos en blanco. ¿Qué clase de momento especial haría que una joven recién casada lavara la ropa de toda la familia? Dije. ¡Ay, ay! Lavaste la ropa de toda la familia. Incluso de tu suegro. Tu cuñado mayor. Tu cuñado menor. Y los calzoncillos de tu marido. Y tu marido no ayudó. Estella saltaba de rabia. Era una ocasión especial. Días extraordinarios. El hermano Héctor me protege mucho. Sonreí y miré a Estella en silencio. Realmente abrí los ojos. He visto a gente engañar a otros. Pero nunca he visto a alguien que se engañe a sí mismo. La voz de Estella se volvió cada vez más suave mientras intentaba explicar. Y al final. Me miró con fiereza. Todo es por tu culpa. Celia. Todas mis desgracias son culpa tuya. Me miró fijamente. Y su rostro estaba un poco distorsionado. ¿Por qué todo lo que haces puede tener éxito? Y todos los que conoces te tratan bien. Ella se burló. Celia. ¿De qué estás tan orgullosa? Al menos ya no tengo que escarbar en el campo para conseguir comida. Al menos. No tengo que quedarme en el campo trabajando duro durante 10 años. Recuperó rápidamente su altivez y dijo misteriosamente. Espera. No siempre seré así. Después de decir eso. Ella seguía tocando sus zapatitos de cuero. Ignoré a Estella y me agaché para seguir cortando el césped. Comparada con Estella. Me veía bastante desaliñado. Porque también acepté el trabajo de otros. Estaba esperando descansar al día siguiente y llegué a la escuela para inscribirme. Estella no dijo nada agradable. Pero algo que dijo tenía razón. Trabajar duro en el campo todos los días es realmente agotador. En mi vida anterior consideraba a Estella como mi responsabilidad. Creía que debía cuidarla bien y quería compartir mis penas con ella. Así que cuando Estella lloró y gritó que no quería separarse de mí, renuncié a esta valiosa oportunidad de ser reclutada para un trabajo. Pero esta vez no seré tan tonto como para defraudar las buenas intenciones de mi amigo. Temprano a la mañana siguiente fui a la escuela. La amiga que me informó en secreto la noticia me había estado esperando allí temprano. Cuando me vio, se le iluminaron los ojos y me saludó. Celia. Ven rápido. Ven rápido. Por fin estás aquí. Tenía mucho miedo de que te rindieras otra vez por culpa de Estella. Cuando mencionó esto, me miró con cara de decepción por no haber cumplido con las expectativas. Ni siquiera es tu hermana biológica. ¿De verdad es necesario? Aunque lo fuera. No deberías hacer esto. Sea un pariente biológico o no. Cualquiera que retrase tu futuro y te frene es falso y no es buena persona. Sonreí. Pensé para mí mismo, así es. Es solo por el viaje en el tiempo. Un alma solitaria en un mundo extraño quería encontrar un compañero. Y además, era mi hermana menor. Así que naturalmente pensé que Estella y yo éramos una sola. Pensé eso en todo el mundo. Solo éramos compañeros que podíamos entendernos. Pero en realidad, una sola hoja me cegó. Mirando a mi preocupada amiga frente a mí, pensé que estaba completamente loca. Suspiré y dije. No volveré a hacer eso en el futuro. Me dio una palmadita en el hombro. Tú. Bueno. Mejor no hablemos de esto. Date prisa y regístrate. Y prepárate para el examen. No te pongas nervioso. Creo que seguro que podrás. Entonces. Sesión de Enfluxiblab. Podemos asistir a clases juntos. Cuando no tenemos nada que hacer, podemos acudir a la cooperativa de abastecimiento y comercialización. Así es como debería ser la vida. Al ver la felicidad de Diana, yo también me reí.
Pensé que debía estudiar aún más para prepararme. No puedo dejar pasar esta oportunidad otra vez. Y no puedo permitir que las expectativas de Diana se vean frustradas una vez más. Por el futuro. Volví a la situación de ganar puntos durante el día y estudiar a la luz de una lámpara por la noche. Por suerte no me había satisfecho. Mi cuerpo ya se había adaptado a esta intensidad. El duro estudio de la vida anterior también dio sus frutos. Mis pensamientos eran increíblemente claros. Al cerrar el libro, recordaba con claridad qué punto de conocimiento estaba en qué página y en qué línea. El día del examen estaba lleno de confianza. Sin embargo, cuando entré a la sala de reconocimiento, vi que Estella también estaba allí. Y estaba justo frente a mí. Parecía responder las preguntas con bastante precisión. Escribía rápido y sin parar. Como si hubiera sido su tutor. Estaba muy desconcertado. Después de todo, la base de Estella era realmente pobre. Sobre todo en matemáticas. Pensé que este examen de matemáticas era algo difícil. Pero el desempeño de Estella inevitablemente me inquietó. Reprimí mi curiosidad y completé el examen con cuidado. Lo revisé varias veces. Calculé mi puntuación. Y cuando descubrí que no había problema, dejé el bolígrafo y entregué el papel. Pero cuando me levanté, Estella también se levantó. Después de que salimos, chocó conmigo con fuerza y sonrió inocentemente por fuera. Ups. Hermana. ¿Por qué eres tan descuidada? ¿Has estado estudiando mucho últimamente por esto? No hay necesidad. Sonrió radiante y me susurró al oído, porque tengo este puesto de profesora en el mal momento. Su voz era baja. Pero aún podía percibir el placer y el orgullo que sentía. Celia. Ya me he hecho todas estas preguntas antes. Hermana. Aunque tuvieras la suerte de renacer por mi culpa. ¿Y qué? No importa. La ventaja está de mi lado. Igual que nuestros asientos de examen. Siempre estoy delante de ti. Reprimiéndolo. Aunque sabía qué clase de persona era Estella, aún así me sorprendió y me hirió. Celia, resultó que cuando lloraste y gritaste en la vida anterior que no querías que hiciera el examen y dijiste que no querías separarte de mí. Todo era falso, algo cumplido. Sin un ápice de verdaderos sentimientos. Después de que me convenciste, ¿fuiste a hacer el examen a escondidas? Me enojé tanto que me reí. Y me dolieron las muelas. Dije. ¿De verdad te consideras un genio? Es solo que ya hiciste las preguntas una vez. ¿De verdad puedes garantizar que las respondiste todas correctamente? Anda ya. Vamos. Resuélveme la última pregunta importante del examen de matemáticas ahora mismo. Alguien que solo sacó 42 puntos en el examen de admisión a la universidad en matemáticas. ¿A quién intentas engañar? El rostro de Estella se ensombreció. Todo es porque tenías celos de mi inteligencia y no me enseñaste con atención. Volvió a gritar. Ya verás. El puesto de profesora definitiva será mío. Le hice una peineta. ¿Cómo puede alguien que ni siquiera puede responder las preguntas estar tan seguro de que llegará primero? ¿Solo está soñando despierta? Creo que a Estella le lavaron el cerebro su tan despreciable protagonista femenina, Alo. Cree que tiene la ayuda del cielo y que puede conseguir todo lo bueno. Sin embargo, cuando salió la lista de admitidos, me quedé completamente atónito. Resultó que Estella sí había sido admitida. Parpadeé. Cerré los ojos. Y parpadeé de nuevo. Diana. Mírame. ¿De verdad dice Estella? La voz de Diana estaba llena de incredulidad. Soy Estella. ¿Cómo es posible? Gritó. Lo calculé contigo. Con las respuestas obtuviste la máxima puntuación. Una puntuación perfecta. Aunque Estella también obtuviera la máxima puntuación, no debería ser admitida directamente. Debería haber otra ronda de comparación. ¿Cómo se puede decidir así? Estoy totalmente de acuerdo. Incluso sospeché que Estella había intercambiado mi examen en secreto. Me di unas palmaditas en la cara y me obligué a tranquilizarme.
Diana, ¿puedo echar un vistazo a mi examen y al de Estella? Diana se puso seria. Vamos. Sé dónde los guardan. Busquemos pruebas en secreto. La habitación donde se guardaban los exámenes estaba vacía. Y conseguimos los exámenes fácilmente. Tomé un puñado y los revisé uno por uno con cuidado. Mi puntuación era correcta. Y lo mismo ocurrió con las puntuaciones de los demás. El examen de Estella fue 20 puntos más lento que el mío. Pero cuando se dieron a conocer los resultados finales, Estella claramente tenía más puntos que yo. ¿Qué demonios está pasando? Me sudaron las palmas de las manos. Una enorme sensación de pánico e impotencia me envolvió. ¿Será posible que exista algún tipo de halo de protagonista femenina tan poderoso que incluso pueda ocultar la verdad? La puerta se abrió de golpe. Y Estella entró con la luz a sus espaldas. Arqueó las cejas. Sabía que no te rendirías. ¿Te sorprende mucho? Porque tengo puntos extra. Puntos extra. Puntos extra. Estella hizo pucheros y dijo que la materia era menos de menos facultad. Ser profesor no se trata solo de tener buenas calificaciones. Lo más importante es la ética docente. Por supuesto. El carácter personal debe tenerse en cuenta para obtener puntos extra. Celia. Eres tan ingenua. Mientras te esforzabas por prepararte. Mi esposo ya le había presentado nuevas ideas al director de la escuela. El director estuvo totalmente de acuerdo con nuestras opiniones. Así que este año se modificó la proporción de las calificaciones. Lo siento mucho. Pero cuando Héctor y yo fuimos a la capital del condado, pillamos a un carterista. 2 gánsteres. Y alguien que se dedicaba al comercio privado. Y los mandamos a la comisaría. Recibimos un certificado de persona destacada, emitido por la policía. Y puedo obtener 22 puntos extra por eso. Ella rió. Luego relajó el ceño e hizo una sugerencia: si tienes un certificado, hermana, también puedes obtener puntos extra. Fruncí el ceño y dije con voz grave: estos requisitos no estaban escritos en el anuncio. Eso es porque te estás retrasando en recibir la noticia. Héctor lo habló con el director en persona. E incluso lo ayudó a colocar el aviso él mismo. Si no lo viste. ¿De quién es la culpa? Aquí está. Estella hizo un gesto con la mano y tiró el aviso al suelo. Ups. Lo siento. Solo puedo molestarte para que te agaches y eches un vistazo. Hermana. Tú. Todos saben que Héctor es tu esposo. ¿Podría haber omitido el aviso deliberadamente? Diana estaba tan enfadada que se arremangó y estaba a punto de salir corriendo. La sujeté con una mano y me agaché para recoger el aviso. Lo leí rápidamente. Estella arqueó las cejas y se puso las manos en las caderas. Cuando no eres tan bueno como los demás, intentas difamarlos. Realmente tienes una gran manera de hacer las cosas. Sus palabras estaban llenas de malicia. En días normales. Forman camarillas y grupitos. Pensé que ustedes, niñas, eran ingenuas y no les importaba. Ahora. Me equivoqué. En cuanto no estás satisfecho, empiezas a imaginar cosas y a difamar al oficial militar. Creo que son malos hasta la médula. No son nuestra gente sencilla y honesta. Pero esos mineros negros eran gente mala. Los elementos negativos deberían ser criticados. Derrocados. Y enviados al campo para reformarse. La familia del esposo de Estella estaba en una fila ordenada en la puerta. Se acercaron y nos rodearon a Diana y a mí, murmurando. Elementos malos desvergonzados. Elementos malos de baja calidad. Los meteré en la granja de reforma. Nos empujaron y nos dieron codazos. El hijo menor de la familia, Héctor, incluso le arrancó la ropa a Diana y soltó una carcajada lasciva. Maldita sea. Es tan blanco. Diana soltó un grito de terror. Protegí a Diana con fuerza y me paré frente a ella. Volviéndome loca y golpeándolos. La madre de Héctor. A pesar de su edad, seguía siendo fuerte.
Me agarró del pelo y me dio una bofetada fuerte. Basta de maldecir a los que no son hombres. Pequeña zorra. Me quitaste el dinero. Y ahora te estás interponiendo. Me zumbaba la cabeza. Estella incluso me ordenó. Hermano menor menos en la ley de menos. Usa más fuerza. Derriba a ese elemento malo. Y el puesto será tuyo. Tira fuerte. Es un elemento malo. Y el partido y el pueblo no la defenderán. Estella. Eres la negra, la malvada, la de corazón negro. Te voy a partir la boca. Celia al oír esto. Leo estaba muy emocionado. Empezó a desgarrar a Diana con más fuerza e incluso intentó arrastrarla. Tenía los ojos desorbitados y fijos. Y no dejaba de maldecir. Perra. Me robaste el trabajo y eras tan arrogante en días normales. Diana me abrazó fuerte. Y yo también tiré fuerte. No quería alejarme ni un centímetro de ella. Pero varias personas me sujetaban por la cintura. Tirando de mis piernas. Y arrastrándome con todas sus fuerzas. Temía no poder aguantar mucho. Y Diana también estaba siendo arrastrada en esa dirección. Sus gritos de desesperación aún resonaban en mis oídos. Mirando esas manos y esos rostros. No pude evitar caer en la desesperación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Incluso si armamos un gran alboroto y alguien viene. Pero si llegan demasiado tarde y lo logran. ¿Qué podemos hacer entonces? Estella nos observaba con gran interés como Diana y yo pataleábamos y se reía de vez en cuando. Es culpa mía haber involucrado a Diana. Mirándola con miedo. Apreté los dientes y dije, Diana. No importa lo que haga después. Corre, Celia. ¿Qué vas a hacer? Solté una mano y toqué las tijeras que había guardado en el bolsillo porque iba a revisar los exámenes. Una determinación feroz se apoderó de mi corazón. Pensé, está destinado por el cielo que deba apuñalar a alguien con estas tijeras. Sentí que otros tiraban de mi cuerpo. Sonreí y dije, contaré hasta 3. 2, 2. 1. Recuerda correr. 3 golpes. De repente la puerta se abrió de golpe. Y un hombre gritó furioso. ¿Quién? ¿Cómo te atreves a causar problemas en el pueblo? Mi mano, que estaba a punto de sacar las tijeras, se detuvo de repente. Abrí los ojos de par en par y miré detrás del hombre que había abierto la puerta de una patada. Era Violet. Quedó en segundo lugar, solo detrás de mí, en el examen escrito y muy por delante de Estella. Ella era la candidata al puesto de profesora en su vida anterior. Además, la habían calificado como una persona avanzada. Parecía que había ideado algún tipo de invento. Se me iluminaron los ojos. Sí, Teti. No tengo ningún certificado. Pero otros sí. Y la fecha límite para el anuncio público es mañana por la mañana. Rugí. Este puesto de profesor debería ser de Violet. Algunos elementos malvados no solo nos engañaron, sino que también intentaron silenciarnos matándonos. Camarada. ¡Socorro! Al oír esto, uno de los 2 hombres que llegaron se abalanzó a grandes zancadas. Y el otro salió corriendo a pedir ayuda. Estella se sobresaltó un instante. Pero luego gritó con fuerza. Celia. ¿De qué estás hablando tonterías? Lo conseguí con mi verdadera habilidad. Hay al menos 5 personas que calificaron las puntuaciones. Si decía que hice trampa, ¿cómo podría engañarlos a todos? Pero estas palabras no lograron cambiar las acciones del hombre. Con habilidad, derribó a uno de un puñetazo. Rompiendo con fuerza el cerco formado por la familia Héctor, Diana recobró el sentido y me sacó rápidamente. Solté un suspiro de alivio y no olvidé arreglarle la ropa. Después de que nos calmamos, el hombre preguntó, camarada. ¿Qué quisiste decir con lo que acabas de decir? El grupo de personas con Estella repitió, Celia y los demás te están mintiendo. Sí. Blake. Estos 2 acaban de suspender el examen. Así que quieren arruinar a los demás. Estas 2 perras no tienen buenas intenciones.
Recogí el aviso del suelo en silencio y se lo entregué. Diciendo: los criterios de selección han cambiado. Pero algunos lo ocultaron y no lo publicaron. El hombre leyó el aviso de un vistazo. En solo unos minutos. El aviso se había arrugado hasta convertirse en una bola. Preguntó: ¿dónde está el examen de mi hermana? Diana se lo entregó con los ojos rojos. El hombre se rió con furia. Muy bien. Muy bien. Este aviso es completamente diferente al del periódico del pueblo. De hecho, hay gente que hace trampas. Ustedes, los de la familia Héctor, son realmente especiales. Estella aún quería discutir algo. Pero la voz de Bayelit la interrumpió. Hermano, ¿estás bien? Llamé al jefe de la aldea. A la secretaria. El director de la escuela. La directora de mujeres. El segundo abuelo. El tercer tío. La tía May. Todos están aquí. El rostro de Estella palideció. Y varios miembros de la familia Héctor también entraron en pánico. Se miraron entre sí y parecieron darse cuenta de que acababan de cometer una estupidez. Tras arrasar con las calificaciones, Bayelit, con múltiples certificados de mérito y la segunda puntuación más alta en el examen escrito, tomó el primer puesto con firmeza. Estella seguía tercamente diciendo: ¿y qué si es la primera? Esto no significa que haya hecho trampa. Tampoco sé por qué no se publicó el nuevo aviso. Quizás un niño lo rompió. O quizás lo robaron. Ah, ¿lo devolvieron para usarlo? Al fin y al cabo. No hay nada escrito al dorso. Si no, ¿por qué no le escribes a Héctor y le preguntas? Estella extendió las manos y se encogió de hombros. ¿De verdad es necesario? Ya que no ha pasado nada malo. Es como si no hubiera tenido ningún impacto. ¿Verdad? Héctor defiende el país. Fue a hacer contribuciones al país apenas unos días después de casarse. Ya no lo molestarías con este asunto, ¿verdad? Diana estaba tan enojada que se puso roja. Que no haya pasado nada malo no significa que no hayas cometido un error. La serie de acciones de Estella infundió confianza en la familia Héctor. Ella dijo: ¿quién se equivocó? ¿Tienes alguna prueba? Niña. No digas tonterías. Estella también intentó sonar discordia. Ay, ay. Camarada Diana, sé que eres directa y no tienes malas intenciones. Pero aún así quiero recordarte que no te dejes usar como peón. Ella se rió. Todos. Si no hay nada más. Me voy. Todavía tengo que dar clases particulares a los niños en casa. Di un paso al frente y dije: camarada. Este asunto es muy serio. Quiero llamar a la policía. La sonrisa de Estella se congeló. Celia. ¿Qué derecho tienes a llamar a la policía? No tienes nada, solo porque nada parezca tener ayuda, no significa que no hayas cometido un error. Abre los ojos y míralo bien. De verdad no tengo nada malo. Me habían arrancado casi todo el pelo. Todavía tenía marcas de bofetadas de la anciana en la cara. Y ella me arañó y me hizo sangrar la cara. Mi cintura y piernas estaban negras y moradas. Interrumpí a Estella y las miré fijamente. La madre de Héctor. Adam. Ella. Leo. Héctor. Y Estella. Desahogué mi ira sin pantalones. Estella. La madre de Héctor. Ella. Estos elementos malignos que dañan a la gente deberían ser enviados a la granja para su reforma. Adán. Leo. A balas hay. A esos canallas que abusan de las mujeres deberían fusilarlos. En cuanto a Héctor, que está lejos en el campamento militar. El rumbo a la sesión Feldman. Como soldado. No supo distinguir el bien del mal ni proteger al pueblo. En cambio se convirtió en un escudo para las fuerzas del mal. Voy a escribir una carta para informar a sus superiores. Exijo que lo expulsen del ejército. La expresión de la familia Héctor cambió. Y aún querían abalanzarse sobre mí y golpearme.
Pero varios cuadros del pueblo los detuvieron con firmeza. Y solo podían abrir y cerrar la boca sin parar. Estella fue empujada por la familia Héctor. Mordiéndose el labio inferior, levantó la vista tímidamente y miró a Blake. Blake, ¿por qué gala las hay? No puedes creer solo una versión de la historia. Mi suegra y los demás estaban preocupados por mí. No sabes cómo me insultó mi hermana hace un momento. De hecho, mi suegra y los demás estaban tan enojados que actuaron con violencia. Pero no pasó nada grave. ¿Verdad? Si llamamos a la policía. Será muy malo para la reputación de nuestra aldea. ¿Acaso nuestra aldea no intenta ser considerada un equipo de producción avanzado? Mucha gente se quedó atónita. Un equipo de producción avanzado era el honor de toda la aldea. Podían obtener certificados y aparecer en los periódicos. Para una aldea que se había convertido en un equipo de producción avanzado, era mucho más fácil concertar matrimonios que en otras aldeas. Blake tenía la cara oscura. Y Bayelit se burló. Así que... ¿crees que deberíamos protegerte? ¿Un elemento malo? ¿Por esta reputación vacía? Dijo con firmeza. Eso es simplemente imposible. Varios cuadros de la aldea y ancianos respetados también asintieron. La familia Héctor tiene malas intenciones. Simplemente haz lo que hizo la camarada Celia. La juventud educada dijo, llamen a la policía y que el Estado se encargue. De lo contrario, no seremos dignos de la confianza que el partido ha depositado en nosotros. Al final, Leo y Adam fueron encerrados en la comisaría y condenados a 5 años de prisión por acoso sexual. Las pruebas fueron concluyentes. Los testigos fueron Bayelit y su hermano. Y la evidencia física eran las marcas de suciedad en mi cara y las huellas de manos en mis piernas, dejadas por el fuerte arrastre. En cuanto a los demás, simplemente los criticaron y los educaron. Lo mismo le ocurrió a Héctor, porque no había pruebas en su contra. Pero no importaba. Era suficiente. La madre de Héctor y ella se desplomaron en el suelo al ver cómo la policía se llevaba a su hijo y a su esposo. Jadeaban y lloraban a gritos. Obviamente, como dijo Pelzelbeit, cortarles la esperanza era más aterrador que hacerlos sufrir. Después de molestar a los policías y hacer berrinches. Y fingiendo suicidarse, pero sin éxito. Los dos me miraron con fiereza. Deseando poder comerme vivo. ¿Por qué me miras? ¿Te lo pedí?, pregunté. ¿Quién te dio esta idea? Los dos se giraron al unísono y miraron a Estella. Su rostro estaba pálido. Sus ojos eran aterradores. Antes de irse, la madre de Héctor y ella se abalanzaron sobre Estella con ferocidad. Estella sacudía la cabeza con furia y retrocedía. Sabía que sus días no serían fáciles. Pero se lo merecía. Los asuntos de la familia de Héctor volvieron a ser tema de conversación entre las tías. La opresión y tortura sufridas por Estella. Y las penurias que Estella había sufrido. También hablamos largo y tendido sobre ello. Y esta vez, Héctor no se llevó a Estella. Como la mujer que se casó con él en su vida anterior. Estella se quedó en casa, abandonada a su suerte, sometida a acoso y explotación. En resumen, el año en que Estella se casó finalmente aceptó su verdadera vida, trabajar en el campo en los años 70. Cansada. Aturdido. Y con pocas esperanzas. Y yo. Con la ayuda y recomendación de Bayelit y Blake. Además de mi propio conocimiento reservado, me convertí en conductora de tractor en el equipo de producción, a pesar de tener que trabajar en cualquier clima. Pude recuperar un poco mi cuerpo exhausto después de alejarme del pesado trabajo agrícola. Y por fin me veía un poco más presentable. Al menos. Cuando las tías me elogiaron. Ya no solo decían que era honesta. Hizo una pausa. Se rieron. Y dijeron que tenía una apariencia inusual. Ahora podrían acariciarse la cabeza y elogiarme por ser delicada y bonita. Incluso quisieron concertarme un matrimonio. Los rechacé todos. Todavía esperaba esa noticia. En 1977 el altavoz del pueblo anunció la noticia que conmocionó a todo el país: se restableció el examen nacional de ingreso a la universidad.
Aunque ya lo había vivido una vez, rompí a llorar y me quedé atónito con los jóvenes del dormitorio. Por fin lo habíamos esperado. Sin embargo, el buen humor no duró mucho. Estella, a quien no había visto en mucho tiempo, apareció. Parecía mucho mayor. También trajo a un grupo grande de gente a buscarme. Con malicia brillando en sus ojos. Celia. Lo siento mucho. Sin querer, revelé que tienes muchos libros y que has estado reseñando en secreto durante años. Pero, ¿quieres dar clases particulares a otros? ¿No sería bueno que todos progresáramos juntos? Casi 20 personas me miraban fijamente. Algunas prometieron que no se aprovecharían de mí. Otras me pidieron que aceptara y me dijeron que no fuera tímida. Incluso me culparon por estudiar a escondidas y no avisar a los demás. Estella continuó, no hay que ser demasiado egoísta. Comprendí que ella estaba tratando de disgustarme deliberadamente. Estella. Estella. Realmente pensamos igual. Grité. Diana. Saquen lo que hemos preparado. Levantó la vista sorprendida y vio a Diana. Violet. Y la joven educada que una vez intentó persuadirla, ahora con un montón de exámenes. Ya que todos se han unido, deben tener la intención de estudiar y progresar. Dijo Diana. Sin embargo, tener la intención por sí sola no basta. También tiene que ser práctico y aprender según tus propios fundamentos. Dijo Violet. De lo contrario. Si todos estudiamos juntos, es inevitable que algunos no reciban la atención necesaria y no puedan seguir el ritmo. Para progresar juntos. No es bueno dejar a nadie atrás. La multitud empezó a hacer ruido. Aplaudí. Y obedientemente se callaron y me miraron. Empecemos. Hagan las preguntas. La gente se tranquilizó fácilmente gracias a mí. Y Estella se enojó. Lo hiciste a propósito. Cierto. Lo planeaste. Cierto. Celia. Me has vuelto a hacer daño. La voz estridente me asaltó los oídos. Y ni siquiera necesité prestarle atención y vi cómo la gente que había traído la empujaba. La oí gritar histéricamente. No seas tan orgullosa. Seré la esposa de un funcionario. Negué con la cabeza y me concentré en prepararme para el examen. Cuando recibí la notificación de admisión. Fue justo cuando Héctor regresó al pueblo. Celia lo había estado esperando desde temprano. Hizo todo lo posible por arreglarse. Aplicando polvos. Labial. Y luciendo el vestidito rojo y los zapatitos de cuero que usó cuando se casó. Sin embargo, 6 años de duro trabajo casi la habían transformado en otra persona. La ropa que antes realzaba su belleza se había convertido en evidencia de su fealdad. Se notaba que Estella estaba un poco nerviosa y al borde del colapso. Se tiraba la ropa y se tocaba el pelo constantemente. Sin embargo, lo que ella recibió no fue a Héctor, quien había ascendido 3 rangos y llegó en un coche para convertirla en la esposa de un funcionario. En cambio, fue Héctor a quien obligaron a abandonar el ejército. ¿Cómo te pudieron transferir del ejército? Héctor también estaba sorprendentemente enojado y presionó mucho a Estella. Todo es por tu culpa. Me dejaste atrapar. ¿Sabes cómo me criticaron públicamente? Solo pude ver cómo esa persona me pisoteaba para salir adelante. Pateó a Estella varias veces y finalmente se detuvo cuando otros lo sujetaron. Finalmente dijo con frialdad, Estella, quiero el divorcio de ti. A Estella la golpearon hasta que sangró por la cabeza y se desplomó en el suelo. Demasiado débil para levantarse. He aguantado tantos años. He desperdiciado tantos años. He sufrido tantos años. Y ahora quieres divorciarte de mí. Al final. Todo es en vano. Héctor. La madre de Héctor. Los llamó uno por uno. Y finalmente. Me llamó por mi nombre. Celia. Debes estar muy orgullosa. Cierto. Me viste tomar esa decisión. ¿Por qué no me detuviste? Respóndeme. Contéstame.
Mientras gritaba. El odio que Estella sentía por mí la hizo levantarse del suelo y perseguirme. Por suerte no tuve éxito. Diana reaccionó rápidamente y me subió al tractor. Arrancamos el motor de inmediato y nos fuimos. Fuimos a ver al jefe de la aldea para conseguir una carta de presentación y nos fuimos esa misma noche. Diana dijo, Estella está loca. No te quedes aquí. Espérame en la universidad. Asentí y dije que sí. Sin embargo, unos días después de mi llegada a la universidad, Diana me envió un telegrama diciendo: Estella ha muerto. Falleció junto con la familia Héctor. Cartas posteriores dieron explicaciones más detalladas. Héctor insistía en divorciarse. Pero el jefe de la aldea y los demás no estaban de acuerdo. Pensaban que Héctor era cruel y no podía tratar así a la mujer. Sin embargo, Héctor tampoco se rindió, pues no podía divorciarse. Quería enviudar y la golpeaba hasta la muerte. Estella había pensado en volver a estudiar y presentarse al examen nacional de ingreso a la universidad. Pero Héctor no le permitió estudiar. También la humilló hasta el extremo, y Pratt dijo que era solo una ilusión que Estella siguiera mis pasos. No era rival para mí. Estella se volvió loca en el acto. Atacó a Héctor y luchó con él. Luego la familia de la madre de Héctor, que siempre había intimidado a Estella. También se excedió y usó fuerza excesiva. Ese día, Estella tomó 2 paquetes de veneno para ratas y los echó en los platos. Envenenó a toda la familia Héctor. Ninguno de los viejos ni los jóvenes escapó. No me sorprendió, dado el carácter de Estella. Todo esto era normal. Continuó leyendo. Diana escribió que se alegró de que me fuera esa noche. Porque Estella fue capturada en el centro de detención juvenil. Cuando la policía la registró, encontraron las tijeras en su bolsillo. A plena luz del día. Todavía tenía un poco de frío. Estella. Estella. De principio a fin. Nunca pensaste en cambiar para mejor. Por suerte el rumbo me satisfizo. Te ejecutaron de inmediato a tiros. Recé con sinceridad. Que no tengas otra vida. Entonces le escribí una carta a Diana. Camarada Diana. Espero que esta carta te llegue bien. La universidad es muy buena. Espero con ansias tu llegada y que podamos progresar juntos. En mi vida anterior, mis padres usaban un sistema para intercambiar mis calificaciones con las de mi hermana gemela. Yo, que siempre había sido la mejor estudiante de mi curso, siempre había sido la mejor. Solo obtuve más de 300 puntos en el examen de admisión a la universidad. Sin embargo, mi hermana gemela obtuvo 713 puntos. Había rumores abrumadores en Internet que decían que había hecho trampa antes. Mis padres afirmaron públicamente ante los medios que era un tramposo habitual. Esto provocó que ninguna escuela quisiera aceptarme. Me echaron de casa y finalmente morí de hambre en el frío invierno. Renací para una nueva vida. Recuperaré todo lo que me pertenece. Cuando morí en la alegre Nochevieja, los copos de nieve cayeron del cielo y me cubrieron el cuerpo. Poco a poco me cubrieron. Hace unos minutos, estaba desquiciado afuera de casa. Observaba a mi hermana y a mis padres cenando Nochevieja adentro. Solo cuando escuché su conversación me di cuenta de que me habían estado mintiendo todo el tiempo. No soy su hija en absoluto. Mi hermana y yo no nos parecemos en nada. Pero mi madre decía que mi hermana y yo éramos gemelas. Y nunca lo dudé. Fue bajo el recordatorio de algo llamado el sistema que mis padres fueron al orfanato y me adoptaron. Solo para intercambiar mi vida con la de mis hermanas durante el examen de admisión a la universidad. Solo por esto. Yo, que siempre había sido la mejor estudiante de mi curso. Suspendí el examen de admisión a la universidad. Mientras tanto, mi hermana se convirtió en la mejor estudiante de nuestra ciudad. Harvard y los medios de comunicación seguían llamando a nuestra casa un lugar de mala calidad. La puntuación que obtuve en el examen de admisión a la universidad como posible estudiante de Harvard en el instituto generó mucha controversia. Corrieron rumores abrumadores en Internet sobre mi anterior fraude. Mis padres afirmaron públicamente ante los medios que era un tramposo habitual y que me habían descubierto haciendo trampa durante mi último año de instituto.
lo que llevó a que ninguna escuela me aceptara. Dijeron que había deshonrado la tradición familiar y me expulsaron de casa. ¡Qué crueles fueron! Solo por el examen de admisión a la universidad. Me trataron así. Toda mi vida. De hecho, había confeccionado ropa de boda para otras personas. Y me resistía por completo. Hasta que volví a abrir los ojos. Estaba en mi último año de preparatoria. Fue el año en que mis padres me amenazaron y me pidieron ayuda para hacer trampa. Vi cómo mis padres se comportaban de forma inusual. Me trajeron un trozo de hidromiel. Me sonrieron y dijeron, Nora. Después de entrar al último año de preparatoria, puedes ayudar a tu hermana a aprobar cada examen. Sabes que no tiene buenas calificaciones. Así que solo satisface su vanidad. En mi vida anterior, viendo las largas sonrisas perdidas y la amabilidad que me mostraron. Acepté sin pensarlo. Ingenuamente pensé que así podría obtener un poco de su amor. Desde entonces, cada vez que se publicaban los resultados de los exámenes, al ver las excelentes notas de Yvonne y los elogios superficiales de mis padres, se me hacía feliz durante mucho tiempo. Aunque Yvonne fácilmente podría recibir 100 veces más elogios. Nunca imaginé que ayudar a Yvonne a hacer trampa fue el primer paso que me llevó a la muerte. Aún no era consciente y tontamente caí en la trampa que me tendieron mis padres. Vi claramente el trozo de hidromiel en el tazón, que nunca me había gustado comer. Y la impaciencia en los ojos de mis padres. Me arrodillé con un golpe seco, mamá. No es que no quiera ayudar a mi hermana. Pero la verdad es que no puedo hacer nada al respecto. Hubo un largo silencio en la habitación. Yvonne dijo casualmente, papá. Mamá. Ella simplemente no quiere ayudarme. Mis padres me miraron con recelo de inmediato. Siempre había sido así desde niña. Siempre que fuera algo que Yvonne dijera. No importaba lo que fuera. Pensaban que era lo correcto. Nora. No puedes ser más sensata. ¿Ni siquiera quieres ayudar a tu hermana con algo tan insignificante? Te criamos en vano. Nos decepcionaste muchísimo. Fue igual en mi vida anterior. Mientras mostraran esas expresiones, accedería a cualquier petición. El pequeño detalle que mencionaron fue que me arriesgaba a que me atraparan si le pasaba las respuestas a Yvonne durante todo un año. Una vez el profesor me pilló. Para no implicar a Yvonne, tuve que asumir la culpa y admitir que yo era quien había hecho trampa. Esta fue también la prueba más contundente que encontraron los internautas cuando mis padres dijeron después que yo era un infiel habitual. Al ver sus expresiones me burlé en mi interior. Pero aún así puse una cara de lástima en mi papá. Mamá. Y hermana. No es lo que piensas. Es solo que últimamente me falta el aire y me siento mareado. Incluso me sangró la nariz durante la clase la última vez. Y la maestra me sugirió tomarme un año sabático para recuperarme. Debido al favoritismo de mis padres hacia mi hermana desde pequeña, solo podía comer sobras. Haz las tareas del hogar. Y lava la ropa de toda la familia. Incluso en el frío invierno. Tenía que lavar la ropa a mano. También tenía que trasnochar estudiando y asistir a interminables clases particulares. Debido a la mala alimentación y a años de duro trabajo. Tuve mala salud de joven. Y esta fue también una de las razones por las que luego fallecí en un día de nieve. De hecho, se lo había mencionado varias veces en mi vida anterior. Pero nadie me escuchó. Esta vez. Debía defender mi cuerpo. El miedo a la muerte me acechaba. Y la salud era lo más importante. Tras decir esto, tosí exageradamente hasta que me salieron lágrimas. Y entonces con un temblor, levanté el pañuelo manchado de sangre que tenía en la mano. Mis padres me miraron. Sus ojos estaban llenos de sorpresa, molestia y ansiedad. Pero no había rastro de compasión. Escuché la voz de mi madre. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan mal de salud de repente? ¿Deberíamos llevarla al hospital? Y una voz mecánica extraña. Sí que tiene mala salud. Pero no debería ser tan grave. Bueno.
Mientras supere este periodo, podemos ignorarla después del examen de admisión a la universidad. Llevémosla primero al hospital. Pero cuando levanté la vista, vi que la boca de mi madre no se movía en absoluto. Y durante toda la conversación, solo estaba mi madre y una voz mecánica. Mi padre e Iván miraban a mi madre con ansiedad. Parecía que solo mi madre podía comunicarse con el sistema. Y yo podía oír sus palabras. Fue una sorpresa inesperada. Mi madre asintió levemente. Luego fingió estar preocupada y me ayudó a levantarme. Me prometió que me llevaría al hospital para un examen físico mañana. El primer paso fue un éxito. Mi cuerpo no sufrió daños tan graves. Fue simplemente cuestión de usar tinta roja en lugar de sangre. 3. Qué bueno es tener dinero. Me llevaron al hospital para un examen físico. Fue mucho mejor que en mi vida anterior, cuando me acurrucaba en un rincón de la cocina gimiendo cuando estaba enfermo. Y finalmente solo pude comprar un analgésico en la farmacia para aliviarlo. El médico dijo que mi cuerpo estaba gravemente dañado. No podría realizar ningún trabajo pesado en el futuro. Tenía que comer a tiempo y complementar mi alimentación. El médico también me recetó medicina tradicional china, y me pidió que me fuera a casa a recuperarme lentamente. De lo contrario, si esto continuaba así, mi cuerpo se descompondría por completo en un año. Tras regresar del hospital, disfruté de la primera gran comida de mi vida. Esos platos con los que antes solo había soñado ahora están cuidadosamente colocados frente a mí. Y hasta me dijeron que comiera más. Cuando me llevé la comida a la boca, casi se me saltaron las lágrimas. Pero en mi corazón, sentía cada vez más asco. Este asco me hizo recobrar la sobriedad y comencé a implementar mi segundo plan. Mamá. El médico dijo que no puedo hacer trabajos pesados. Entonces, ¿quién se encargará de las tareas del hogar en el futuro? De verdad quiero seguir compartiendo la carga de la familia. Pero mi cuerpo no lo aguanta. Si se descompone, solo puedo tomarme un año sabático, como sugirió el profesor. Ahora es un año crucial. Y no sé si me irá bien en el examen de admisión a la universidad. En mi vida anterior, no vivía en el dormitorio de la escuela porque tenía que volver todos los días a cocinarles y enviarle comidas nutritivas y equilibradas a Iván. Mientras tanto, solo podía comer las sobras. Aún así, seguí estudiando mucho. Porque sabía que era la única manera de escapar. Después de decir estas palabras, se me saltaron las lágrimas en el momento justo, levanté mi carita pálida y los miré con lástima. Mi madre dijo rápidamente al ver esto, no te preocupes por las tareas de la casa. Ya lo solucionaremos nosotros mismos. Solo necesitas cuidar tu cuerpo y tener energía para estudiar mucho. A partir de hoy, podrás vivir en la residencia de estudiantes. Te cocinaré comida deliciosa cuando vuelvas los fines de semana. Mostré una expresión de vergüenza y asentí levemente. Pero en mi corazón, me burlé. Querían dejarme en la escuela. Solo por cocinarme cada fin de semana. ¿Querían quitarme mi futuro? No te dejaré conseguir lo que quieres. Lo que me diste en mi vida anterior. Tienes que devolverlo poco a poco en esta vida. Mis padres y mi hermana empezaron a insistirme en que volviera a la escuela. Me decían que no retrasara mi examen. El plan debía llevarse a cabo poco a poco. Así que obedientemente volví a la escuela y empecé a estudiar. Pasó un mes rápido. No ayudé a Ivonne a hacer trampa en el primer examen mensual del último año. Y solo obtuvo 270 puntos. Mis calificaciones también bajaron. Y solo obtuve 650 puntos. Por supuesto. Sabía lo que pasaría. Conseguí esta puntuación a propósito. Con la experiencia de estudio de 2 vidas, ya podía sacar mejores notas que en mi vida anterior. Y también era excelente controlando mis calificaciones. Cuando llegué a casa, el ambiente estaba tenso. Los 3 estaban sentados en el sofá. Me miraban con frialdad. Sus ojos parecían decir que mientras no obtuviera el primer puesto, había cometido un delito capital. Mi madre me miró fríamente de reojo. Mi padre sostenía un plumero. Ivonne comía fruta junto a ellos, observando el espectáculo.
Si no ocurría nada inesperado, el plumero pronto me caería encima. Siempre había sido así desde que era niña. Mientras hiciera algo que los hiciera infelices. O si Yvonne les dijera algo malo de mí al oído, sería castigado. A veces no me dejaban comer. Y a veces me golpeaban brutalmente. Esta vez. Me arrodillé en el suelo antes de que pudieran regañarme o golpearme, mamá y papá. La verdad es que no me esforzara. La comida en la cafetería de la escuela es terrible. Lo comí y vomité. Y lo volví a comer este mes. Mi cuerpo ha estado muy mal. Y he estado sintiendo sueño en clase. Además, como el clima se puso frío. Me resfrié. Por eso mis notas bajaron. Mis padres parecieron notarlo, mi ropa interior desgastada y mi cara demacrada por primera vez. Mostraron una expresión confusa. Como si dijeran que había logrado sobrevivir todos estos años sin nuestro cuidado. Entonces, ¿por qué está así ahora? Entonces mis ojos se pusieron rojos, mamá y papá. ¿Por qué no me tomo un año sabático como sugirió el profesor? Así podré volver y cuidar de la familia. Puedo cuidarte. Que Yvonne te honre este año. Esta vez. Todos guardaron silencio. Las notas de Yvonne solo los avergonzarían. Me mandaron a descansar con indiferencia, diciendo que encontrarían una solución. Cuando me levanté a beber agua por la noche, oí la voz de mi padre desde la sala. Deberíamos dejar que Nora volviera a vivir en casa. Mi madre gritó, ¿qué? ¿Que vuelva y se vaya? Si regresa. Tengo que cuidarla. Cocinarle y servirle la comida. Ahora no puede lavar los platos. Y yo tengo que lavarle la ropa. Además, me molesta solo verla a la cara todos los días. Y su tono cambió y dijo suavemente, soy como nuestra Yvonne. ¿Quién es tan hermosa y obediente? Mi padre suspiró, te hará bien después del examen de admisión a la universidad. Para entonces, Yvonne será admitida en Harvard. Y el asunto con el joven maestro del grupo Yuan Xin se resolverá. Max fue admitido en Harvard este año. Querían que Yvonne aprovechara la oportunidad para acercarse a él. No me eligieron porque pensaban que no era guapo. Así que fue por mi apariencia que no me querían. Pero estaba demacrado porque no me daba suficiente comida. Y estuve enfermo durante años por cuidarte. Incluso la cicatriz en mi cara, que mi madre biológica decía que le daba asco, fue causada por su descuido al derramarme agua hirviendo encima cuando era niño. Pensándolo bien, parecía que desde entonces el amor de mis padres por mí había disminuido gradualmente. De hecho, la cicatriz no era evidente. Se había desvanecido mucho con el tiempo. Y solía taparlo con mi ropa y el pelo suelto. Así que ni siquiera mis compañeros se dieron cuenta. Se dieron por vencidos, pero aún necesitaban mis notas. No hay nada mejor en el mundo. A las 5 de la mañana siguiente, los 4 estábamos sentados a la mesa del comedor desayunando. Mi padre se levantó y dijo que era imposible dejar que Nora abandonara la escuela. De ahora en adelante que Yvonne le llevara la comida. Ah, por cierto, Nora. La familia está teniendo problemas con la rotación de capital últimamente. Ve a la habitación de Yvonne y mira si hay ropa que te guste. Elige algunas y úsalas. Yvonne abrió mucho los ojos, como mamá y papá. No quiero. Parecía que no lo habían hablado con Yvonne de antemano. Por fin entiendo que en realidad no aman a nadie. Aman a quien les aporte beneficios. Así que ahora sí, Yvonne. Prepárense para recibir mi contraataque infernal. Por supuesto. Mis padres ignoraron la objeción de Yvonne. Tenía que traerme la comida obedientemente todos los días. Igual que yo en mi vida anterior. No podía llegar demasiado temprano para retrasar mi conversación con la maestra. Y no podía llegar demasiado tarde para interrumpir mi siesta. En cuanto a la ropa, elegí específicamente abrigos gruesos y ropa abrigada. Fue a quejarse con sus padres. Pero mi madre, al contrario de su comportamiento habitual, le dije que se callara. Después de todo, en este momento, mis notas eran lo más importante. El viento otoñal era fresco.
Amaba la belleza y vestía con poca ropa. Pero solo podía esperarme fuera del aula, bajo el viento frío. Por mis notas. Solo podía apretar los dientes y aguantarlo. Escuché a mis padres consolándola más de una vez. Dijeron que después de mi examen de admisión a la universidad, todo lo que tenía sería suyo. Incluyendo mis perspectivas de futuro y al hombre. Entonces llegarían sus buenos días. Pronto, un suspiro sofocante. Llegó el siguiente examen mensual. Esta vez, no me fue mal a propósito. Mi verdadera fuerza eran 721 puntos. Mis padres se alegraron muchísimo al ver los resultados. Sobre todo Yvonne. Que sonreía de oreja a oreja. Como si ella misma hubiera sacado esas notas. En efecto. En sus corazones. Estas eran las calificaciones de Yvonne. Viendo que me había ido bien en el examen otra vez. Mis padres volvieron a proponerme que ayudara a Yvonne a hacer trampa. Esta vez no me negué. Hacer trampa es malo. Cuanto más alto estés, más dura será tu caída. Yvonne. Pronto te abandonarán. Todo vuelve a la normalidad, como en mi vida anterior. Con mi ayuda, Yvonne y yo nos convertimos en las mejores alumnas de nuestro curso. Pero también hubo algunas diferencias. Cuando yo no estaba, todas las tareas del hogar recaían sobre ella. Incluso tenía que trasnochar para prepararme la medicina tradicional china. Si se resistía, no le daban de comer. Y mi madre decía que era para que adelgazara. Además le puse las cosas difíciles en la escuela a propósito con la excusa de no ayudarla a copiar y de mi mala salud. La hice hacer recados para comprar cosas desde lejos y la hice esperarme afuera. Expuesta al frío y al sol. Me miraba con odio. Si ya no me necesitara. No me cabía duda de que vendría y me mataría inmediatamente. Pero Yvonne. Es suficiente. Me acosaste desde la infancia hasta la edad adulta. Y fui tu sirviente durante 18 años. En la primaria. Me hiciste tumbarme en el suelo y me montaste como a un caballo. Y pusiste lápices de colores en mi comida. En la secundaria. Organizaste a los compañeros de clase para acosarme colectivamente. Me cortaste el pelo con tijeras. Te reíste de mi cicatriz quemada. Y me acusaste injustamente de ladrón en público. Cuando le agradecí al mayor que me ayudó, te reíste de mí y difundiste la carta que le escribí a la mayor por toda la clase. Me llamaba sapo. En el instituto. Estaba ocupada lidiando con innumerables pretendientes. Así que lo pasé un poco mejor. Pero como un chico me escribió una carta de amor en primer año de preparatoria, y ella se enteró, me atormentó aún más hasta que adelgacé. Oscuro. Y vestido con harapos. Se detuvo solo cuando nadie me miraba. Más tarde. Cuando me echaron de casa y trabajaba sola en la cocina de atrás, vino a verme una vez. En ese momento estaba sentado en el suelo, lleno de pelotas, comiendo la comida que habían dejado los invitados. Se paró frente a mí, luciendo glamurosa, Nora. ¿Sabes? Te odio de verdad. Viviré tu vida por ti. Después de todo, solo yo puedo darles a nuestros padres lo que quieren. Antes de que se fuera. También les insinuó a mi jefe y a mis compañeros que no tenían por qué ser amables conmigo. Esto hizo que mi ya miserable vida fuera aún más precaria. Así que Yvonne. Comparado con lo que me has hecho, este pequeño sufrimiento no es nada. Su condición empeoraba día a día. Su rostro estaba tan pálido que solo podía disimularlo con una base de maquillaje espesa. Y con la buena comida y el buen trato que recibí el año pasado, además del tratamiento de la medicina tradicional china recetada por el hospital. De hecho, poco a poco fui recuperando algo de salud. Y mi tez se volvió mucho más rubicundo. 7 pronto. Llegó la hora del examen de admisión a la universidad. Todos parecían aliviados. Sí, había cumplido mi obsesión. En sus ojos. Mis días buenos habían terminado. Y nuestros días buenos estaban por venir. Así que por la tarde, cuando terminó el examen de admisión a la universidad, nadie vino a recogerme. Tomé el autobús a casa sola. Solo vi mi equipaje, que había sido tirado.
Los tres recuperaron su armonía anterior. Mis padres mostraron su verdadera cara y dejaron atrás la falsa amabilidad que habían mostrado el año pasado. Nora. Ya que el examen terminó y ya tienes más de 18 años, no te dejaremos más en casa. Sal y haz lo que puedas. De todos modos, no podemos contar contigo. Y ya no tenemos obligación de apoyarte. Esta vez. Me echaron antes. Parecía que la tortura del año pasado los había impacientado. Pensaron que ya no tenía ningún valor y que no podía aportarles nada nuevo. Queridos padres, esta vez se equivocarán. Entonces solo queda esperar a que salgan los resultados del examen de admisión a la universidad. Recogí mi equipaje y me di la vuelta. Y usé la beca que había ahorrado el año pasado para alquilar una casa en las afueras. Efectivamente. Cuando se publicaron los resultados, vi que la columna de puntuación de mi teléfono estaba en blanco. Había una línea corta debajo que indicaba que mi puntuación estaba entre las 50 mejores de la provincia. Podría consultar la situación específica más tarde. Ahora bien, Harvard y los medios de comunicación me llamaban sin parar. Sonreí levemente y acepté una entrevista con un medio muy prestigioso. Como era de esperar, mis padres e Yvonne llegaron a mi puerta enseguida. En cuanto entraron, Yvonne lanzó una lluvia de insultos feroz contra Nora. «Perra. ¿Qué has hecho? Devuélveme mis notas. ¿Por qué mi puntuación es más baja de lo habitual? ¿Qué demonios hiciste?» Parpadeé con mis inocentes ojos grandes. ¿De qué estás hablando? No soy Nora. Me llamo Amy. Mirando sus expresiones de asombro, les dije la verdad lentamente. ¿Qué? ¿Quieres cambiar mis calificaciones? Por desgracia, me voy al carajo. Ya cumplí 18 antes del examen de admisión a la universidad. Así que tengo derecho a cambiarme el nombre. Mi nombre actual es Amy. En cuanto a esa Nora cuyas notas cambiaste, su familia no es alguien con quien se pueda jugar. ¿Listos para recibir su contraataque? Al verlos allí aturdidos, sentí que aún no era suficiente. Saqué mi teléfono. Y había una foto de Max y yo en una masa. Por cierto, seguro que todos conocen a esta persona. Cuando Yvonne vio esto, apretó los dientes con rabia y corrió hacia mí. Nora. Estás soñando despierta. Perra. Devuélveme mi futuro. Todo esto me pertenece. Conocí a mi hermano Max de niño. Me he esforzado muchísimo por estar con él todos estos años. Quedamos en Harvard. ¿Cómo te atreves a creer que puedes convertirte de gorrión en fénix y conseguir todo esto? Estás soñando. Soy la novia del hermano Max y la joven ama de la familia Max. Mientras decía esto, corrió hacia mí. Pero, por desgracia, no tenía cerebro. Me moví un poco hacia un lado. Falló y se cayó. Junto a ella estaba la silla que había colocado con antelación, la cual le arañó el brazo al instante. Yvonne se giró y vio a sus padres llorando, esperando que la defendieran. Pero sus padres no se movieron en absoluto. En cambio, su padre le dio una patada en el estómago. ¿Cómo le hablas a tu hermana? No tienes modales. Discúlpate rápido. Su madre también la abofeteó. ¿Por qué sigues ahí parada? Date prisa y discúlpate con tu hermana. Entonces me miraron con una mentira halagadora. Como si quisieran decir que si lo hacían, los perdonaría. Al ver la cara roja de Yvonne por la bofetada, recordé la escena de mi vida anterior cuando me intimidó y me dio una bofetada fuerte en el baño. Ahora, mirando a Yvonne, ella miraba a sus padres con expresión dolida y lágrimas en los ojos. Por supuesto. Los adultos son adultos. E Yvonne todavía es demasiado ingenua. Creía que sus padres la querían. Pero en realidad a sus padres solo les encantaba su belleza y mis notas. Solo les encantaba la oportunidad de acercarse a Max. Solo amaban a quien podía traerles riqueza, gloria y estatus. Yvonne no lo veía con claridad. Por eso estaba triste. Pero yo lo había visto con claridad hacía mucho tiempo. Para poder aprovecharlo. De hecho, la foto con Max, que se llama menos,
fue solo eso después de que salieran los resultados. Lo esperé en Harvard 2 días. Con el pretexto de que, como el mejor estudiante de ciencias del año anterior, podría darme algunas sugerencias para elegir universidad. Hablé un rato con él y me tomé una foto con él en este meme. 8 después de llegar a casa. Hice lo que solía hacer Yvonne. Me puse un poco de rubor en los brazos y la cara con naturalidad y dije que me había golpeado. Luego les susurré a mis padres al oído. Les dije que ya no servía para nada y que tenía mucho miedo de que se pusiera celosa y me hiciera daño. Si eso sucediera, todos nuestros planes serían en vano. Sumado a la tortura del último año de preparatoria y estas sucesivas pertenencias. Ya no tenía la belleza que una vez tuvo. Había perdido el valor de ser usada. Pronto sus padres la echaron de casa. No importa, Yvonne. Tu etapa terminó. Ve y recorre el camino que yo una vez recorrí. La persona que vino a reemplazarla como la nueva herramienta fui yo, Amy. Pero ¿cómo pude dejar que me manipularan como lo hizo Yvonne? Soy dueña de mi propia vida. Y nadie puede interferir. Me recogí el pelo a propósito para que vieran que no me quemaría. Y sutilmente los obligaron a llevarme al hospital. Gastaron un dineral solo para que esta cicatriz, que antes les parecía asquerosa, desapareciera por completo. Ya basta. Mamá y papá. Mi vida no tiene nada que ver con ustedes a partir de ahora. En fin. Aún así elegí Harvard. No fue porque Max estuviera allí, sino porque la carrera que quería estudiar era realmente más atractiva en Harvard. Originalmente quería ir a Harvard. Pero me alegra darles esta ilusión. Hablaban sin parar sobre cómo seducir a Max. Dijeron eso cuando estábamos en la secundaria. Max era nuestro mayor. En ese entonces. Él e Yvonne tenían una relación. Pero como eran jóvenes y las notas de Yvonne eran muy bajas, no funcionó. Incluso me pidieron que me hiciera pasar por Yvonne y me acercara a Max para que extrañara los viejos tiempos. Lo recordé cuando conocí a Max. Sus ojos se iluminaron al verme. Supongo. Me confundió con Yvonne. Bajé la cabeza obedientemente y escuché. No tenía opción. Aún no podía derrocarlos por completo. Así que solo podía fingir que estaba de acuerdo. 9 después de que empezara la escuela. Max y yo estudiábamos carreras diferentes. Y la escuela era grande. Al principio pensé que la posibilidad de conocerlo era remota. Inesperadamente. Después de que empezara la escuela. Casi podía verlo todos los días. Cuando comía en la cafetería de la escuela, aparecía de repente y me saludaba. Después de terminar el entrenamiento militar, de repente salía y me daba una botella de agua. Incluso cuando iba a la biblioteca a repasar mis lecciones. Podía aparecer y sentarse frente a mí. Incluso si yo era un poco torpe, presentía que me había confundido con Yvonne y que venía a bloquearme todos los días. Parecía que realmente no había olvidado la antigua relación. Si hubiera sido en mi vida anterior, Yvonne lo habría conseguido todo. Pero, por desgracia, no soy ella. Así que en una tarde luminosa. Cuando lo volví a ver, tomé la iniciativa de acercarme y le dije, «Señor, ¿quieres tomar un café conmigo?» Max era muy alto. Probablemente medía unos 185 cm, vestía una camisa blanca. Su piel era muy pálida y fría debido al contraste. Su mandíbula era excelente. Y sus rasgos profundos y atractivos. Sentado allí. Era como una pintura delicada y perfecta dibujada por su creador. Un trazo más o uno menos la arruinaría. Mostraba una sonrisa encantadora que hacía difícil apartar la mirada. Tenía que admitir que era extremadamente guapo, aunque no tan guapo. Pero por desgracia, la persona que le gustaba era mi enemiga. Me recompuse y le dije directamente, «Señor Max. Creo que me confundiste con otra persona. Tengo una hermana Wynne que tuvo una relación ingenua contigo en la secundaria. Quizás ya tenían algunos acuerdos. Pero yo no soy ella». Después de decir esto, no quería quedarme más tiempo. Estaba muy ocupado. Ocupado ganando dinero y siendo capaz de alejarme de mi familia de origen.
Pero él me detuvo. ¿Cómo te llamas? Amy. Me di la vuelta y me fui. Y él no me persiguió. 10 después de eso. No volví a ver a Max. En cambio, me encontré con mis padres, que habían venido de lejos. Me preguntaron cómo iba todo con Max. Y no pude responder. Mi madre me miró fijamente. Te lo advierto, Nora. No pienses en perder el control. Aunque te hayas cambiado el nombre, sigues siendo mi hija. Si no puedes con Max. Y tendremos que buscar a alguien más para ti. Aunque me había cambiado el nombre, todavía me llamaban por mi antiguo nombre. Como si así aún estuviera bajo su control. No fue hasta que mi compañero de clase vino a buscarme que fingieron tener una buena relación conmigo. Caminaron un largo trecho y aún así levantaron la mano y me dijeron adiós en voz alta, Nora. Mi querida hija. Te veremos la próxima vez. Después de despedir a mis padres. Me di la vuelta y vi a Max, a quien hacía tiempo que no veía. Corrió hacia mí emocionado. ¿Eres Nora? ¿De verdad eres Nora? ¿Por qué me mentiste? Me quedé atónita un momento. Sí. No te mentí. Ese era mi nombre anterior. Y lo cambié. Al oír esto se emocionó aún más. Soy yo. ¿Lo olvidaste? No me equivoqué. Eres la persona que he estado buscando. Estaba aún más confundida de qué estás hablando. No te conozco en absoluto. Fue solo cuando empezó a explicarme con detalle que tuve algunos recuerdos vagos. En la secundaria. Al principio. Yvonne no me hacía bullying. Hasta un día. Como me gusta estudiar en la azotea durante mi hora de almuerzo. Conocí a Max el mayor que también estudiaba allí. Me ayudó a resolver un problema que me había intrigado durante mucho tiempo. Y ese día bajamos juntos de la azotea. Después de eso, Yvonne empezó a acosarme. Y nunca más volví a subir a la azotea a estudiar. Más tarde. Los compañeros me bloquearon en el baño, instigados por Yvonne, después de clase. Max no se fue a casa porque estaba practicando piano hasta tarde. Se topó conmigo y me ayudó a salir de la situación. Pero estaba a punto de graduarse en ese momento. Y yo lloraba tanto que no hubo seguimiento. Dijo que también habíamos acordado presentar juntos el examen de admisión a la secundaria número 1 e ir juntos a Harvard. Fue él quien me dijo que solo estudiando mucho podría salir de allí. Más tarde. Debido al traslado de mis padres, fui al número 2º grado en una ciudad vecina y se olvidó por completo de estas cosas. No esperaba que aún las recordara. ¿Qué hay de tu amor insatisfecho con mi hermana Yvonne? ¿Quién es Yvonne? Tu hermana. No conozco a nadie así. Parecía que Yvonne simplemente había inventado estas mentiras para ganarse la atención y el cariño de nuestros padres. 11 años después, Max y yo nos hicimos amigos. Dijo que siempre me había considerado como su hermana menor. Y se alegró mucho por mí cuando vio que realmente había llegado a Harvard. Dijo que había estado preocupado todos estos años. En sus palabras. Tenía mucho miedo de que tú, una patata pequeña, sería intimidado hasta la muerte por otros. Parece que has hecho bien en escucharme. Quería decir. Hermano, aunque te escuché, mi familia me mató. Si no hubiera renacido, me temo que no habría podido verte. Pero solo sonreí y asentí. La sensación actual era realmente buena. Y no quería arruinarla. Cuando dijo eso, me consideraba su hermana menor. No podía negar que estaba un poco decepcionado por dentro. Él sabía que quería ganar dinero. Así que para los recientes concursos de proyectos e inversiones. Siempre me animaba a participar. Trabajando con él, aprendí muchísimo. En menos de medio semestre, ya había ganado lo suficiente para la matrícula y los gastos de manutención de mis 4 años de universidad. Cuando regresé a casa durante las vacaciones de invierno, mis padres me preguntaron sobre la situación con Max. Por primera vez. Les dije con tono desafiante, he vuelto solo para decirles que me mudaré y viviré sola a partir de mañana. Ya no necesitaré nada de ti.
Y ni se te ocurra pensar en obtener beneficios de mí. Sería mejor si pudiéramos terminar nuestra relación. Si no. En el futuro. Cuando envejezcas. Te daré la cantidad que me exige la ley. Nada más. Después de decir esto, cerré la puerta de golpe y volví a mi habitación a empacar. Pero nunca imaginé que fueran tan despiadados. Sentí el sonido a mis espaldas. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, un garrote me golpeó en la nuca. Y me desmayé. Cuando desperté, estaba atado a la cama. Sentía una debilidad extrema en todo el cuerpo. Mi madre estaba enrollando la cuerda alrededor de mi muñeca y la cabecera aún más fuerte. Cuando vio que me había despertado, me miró con desprecio. ¿Realmente te lo buscaste? Al principio, tras haber conocido a Lee y César, todo habría estado bien si hubiera seducido a Max. Pero tuviste que ser terco. Ahora nos obligaste a bajar nuestros estándares. Sé obediente. Nora. El segundo joven capitán del Charles Stanley llegará más tarde. Deberías servirle bien y tener un hijo para él. Así no tendremos que preocuparnos por la comida ni la ropa el resto de nuestras vidas. Sabía de él. El segundo hijo de Charles Stanley era gordo con la cabeza grande y también lisiado. Su padre era un nuevo rico. Con el paso de los años dependía de su riqueza. Había causado muchos problemas amorosos afuera. Siempre. Simplemente daba dinero para resolver el asunto. Pero nunca había tenido hijos. Conocía sus intenciones y seguí resistiéndome. ¿Estás loco? Esto es ilegal. ¿Entiendes? Es un crimen. Parecía que no me habían oído. Para contenerme. Incluso me dieron una bofetada. Y la fuerza fue tan fuerte que me mareé. Qué ingenua fui. En mi vida anterior. Podían cambiar mis calificaciones. ¿Les importaría infringir la ley? Fui demasiado amable. No esperaba que pudieran ser tan malos. Fui realmente demasiado amable. 12 me acosté en la cama. Esperando en silencio a que pasara el tiempo. Me habían atado tan fuerte que me dolían mucho las muñecas por las cuerdas. Y no podía moverlas ni un poquito. Lifón estaba muy lejos de mí. Y no había nadie en casa a quien pudiera llamar para pedir ayuda. Era como un pez moribundo. Esperando la muerte en silencio. El pomo giró. Y cerré los ojos con desesperación. Amy, estoy aquí para salvarte. Abrí los ojos. Y lo que apareció a la vista fue una mujer delgada, de cabello despeinado. Con aspecto demacrado. Llevaba un vestido largo y fino. Marcas ambiguas en el cuello, cicatrices antiguas y nuevas alternadas en brazos y piernas. Al levantar la cabeza, vi un rostro igual al mío. Era Yvonne. En silencio, dio un paso al frente y cortó las cuerdas con un cuchillo pequeño mientras me explicaba todos estos años. He sido como una marioneta. Poco a poco sin saber qué hacía y sin pensar que había hecho nada malo. Pero después de que me abandonaron y yo estaba rebuscando comida en la basura, me di cuenta de lo barato que era su amor. Suspiró y cojeó hasta mis pies para seguir cortando las cuerdas después de que te fueras a la universidad. Me trajeron de vuelta. Este plan ya lo usaron conmigo. Al principio pensé que era solo una cuestión de tiempo menos. Pero son tan avariciosos. Estoy harto de eso. Annie, no digo todo esto para que me tengas lástima ni para que me perdones por lo que hice en el pasado. Solo quiero escapar de mi vida actual. Solo tú puedes ayudarme. Por favor, ayúdame. Sé que puedes hacerlo. La miré profundamente. No había olvidado todo el pasado. Pero en este momento... éramos camaradas en armas pequeñas. Me cubrió y me dejó escapar mientras ella se quedaba para ocuparse de la situación. 13 después de que salí. Encontré a Max. Y él me ayudó. Pronto se escapó un suspiro sordo. Mis padres fueron enviados a prisión. Por múltiples delitos. Pasarían el resto de sus vidas en prisión. Sin embargo, no les daré el día para salir de prisión. Y por supuesto, tampoco les haré la vida fácil en prisión.
También descubrimos a la persona que había aceptado dinero para intercambiar los exámenes. Sin muchas pruebas. Lo destituyeron y lo enviaron a prisión. Después de hacer todo esto, mis sentimientos hacia Yvonne eran bastante complejos. Me había tratado muy mal. Aún así, al final me ayudó. Esa fue su última muestra de bondad. Aunque también era por ella misma, menos por su rescate. Mientras dudaba, llegó la noticia de su muerte. No pudo aceptar el gran cambio de estar en la cima del mundo a caer en el infierno. Nuestros padres la habían criado para ser una joven vengativa. Y al final, ella se lo devolvió todo a nuestros padres. Max me ayudó muchísimo durante este proceso, ya fuera enviando a mis enemigos a prisión. Gestionar el funeral de Yvonne. Oh, mi futuro. Estaba preparándose para emprender un negocio y esperaba que yo pudiera ir a ayudarlo. Dijo que le había gustado mi talento. Por supuesto. Iría. Aunque no lo hubiera mencionado, iría de todas formas. Sabía que no quería que me sintiera culpable y que siempre quería recompensarlo. Así lo dijo. Ya había salido de la sombra del pasado y abrazaba una vida más plena. Me quedé en la casa recién comprada y contemplé el sol naciente por la gran ventanal que iba del suelo al techo. Max no estuvo a mi lado. A lo largo de los años, habíamos sido profesores y amigos. Innumerables veces. Habíamos trabajado juntos para resolver los problemas que enfrentaba nuestra empresa. Ya habíamos forjado una relación más profunda que el amor. Y los sentimientos confusos que habían surgido antes habían desaparecido hacía tiempo. Él era más importante que un amante. Ahora, era el único familiar que tenía en el mundo. El bote ligero ya había atravesado miles de montañas.